El sexto sentido. El sexto sentido, más allá de lo evidente, más allá del ruido diario. Un sexto sentido para proyectar nuevas realidades y nuevos panoramas. Un sexto sentido que abrimos por medio de la escucha, el diálogo y el pensamiento. El sexto sentido. Conduce John Dairo Hoyos. Cordial saludo, muy buenas noches para quienes nos acompañan en una emisión más de El Sexto Sentido. Saludamos a nuestra gran familia de Transnovación desde Latinoamérica, Centroamérica y parte de Estados Unidos, Houston, Texas, Nueva York. De igual manera, para quienes nos escuchan en diferido los miércoles a las 8 de la noche en gran parte de Europa. Estamos hablando de España. También nos escuchan nuestros amigos, nos escuchan desde Alemania y muy pronto estaremos conectados con Shanghái. Sean todos pues bienvenidos a una emisión más de El Sexto Sentido, más allá de lo evidente. El día de hoy tenemos un tema que es bastante interesante. Bueno, de esos temas interesantes hemos estado hablando en versiones anteriores. Para que ustedes lo tengan en cuenta, estamos al aire con música a las 24 horas del día, sí, música tranquila, música relajada para quienes están trabajando y o haciendo ejercicio, estudiando, leyendo o haciendo las actividades diarias de nuestra vida cotidiana. La idea es que disfrutemos de estas bellas melodías que nos presenta el profesor Leonardo Taborda, a quien saludamos muy efusivamente y con un gran abrazo y dándole las gracias por esa selección musical tan maravillosa con la que nos acompañó esta semana. Profesor Leonardo, bienvenido, muy buenas noches. Hola John, muy buenas noches. Gracias por esta cálida bienvenida. Muy gustoso de estar nuevamente contigo y con toda nuestra audiencia en esta nueva versión, este nuevo capítulo de El Sexto Sentido, más allá de lo evidente, un proyecto radiofónico de Transnovación, el poder evolutivo. Aprovecho para invitarlos a todos ustedes a que nos visiten en transnovación.org, donde encuentran esta transmisión en vivo y encuentran todos los capítulos pasados de El Sexto Sentido, más allá de lo evidente. De igual manera queremos comentarles que estamos subiendo también estos espacios a través de YouTube. También los encuentran así como Transnovación, para que los puedan compartir de pronto también con las personas, con sus seres queridos y a quien quiera de pronto dedicarle uno de estos espacios, quien requiera información, puesto que hemos hablado de cosas bien importantes. También nos pueden escribir a través de transnovacion@gmail.com. Recordemos que Transnovación es un ejercicio radiofónico mediante el cual pretendemos aferrarnos a la ciencia para poder entender esos conceptos de la naturaleza que escapan a nuestras percepciones. Estimado John Dairo, y para recordar a nuestra audiencia, ¿cuál fue el último capítulo con quien hablamos hace 8 días?
Estuvimos hablando con este profesor Andrés, con el doctor Andrés, él es astrofísico. Fue un capítulo genial. Estuvimos hablando de todas estas cosas bellas de la naturaleza, del universo. Estuvimos hablando del origen del Big Bang. Él nos estuvo explicando cómo había muchos conceptos cerrados sobre el origen del universo y cómo se relacionaban con nuestra vida diaria. Le hicimos también bastantes preguntas sobre esas cuestiones que nos inquietaban y que aún no estaban muy claras en nosotros, como por ejemplo la relación de los sujetos o del sujeto con su realidad. Hablamos de las teorías de los multiversos. ¿Es verdad que existen otros universos? ¿Existen universos paralelos a nosotros? ¿Es verdad que existe la posibilidad de que habitemos en un universo simulado, en una simulación hecha por unas mentes inteligentes que han creado un software que escapa a nuestra comprensión y en el cual estamos inmersos? Bueno, la verdad que fue bastante interesante, incluso nos recordó este espectacular fenómeno que va a suceder el próximo 14 de octubre sobre el mediodía, ¿verdad, profesor Leonardo? Un eclipse solar que vamos a poder disfrutar el 14 de octubre. Correcto, John Dairo, así es, fue una sesión muy interesante y como siempre el tiempo no nos alcanza para abordar tantas cosas, tantos conceptos y siempre que hacemos una pregunta y se nos responde nos aparecen 2, 3, 4, 5 inquietudes y pues ha sido un programa maravilloso. Y bueno, pues esta música que nos presenta el profesor Leonardo es la más apropiada, la indicada para hablar del tema de hoy. Yo sé que es un tema que les va a encantar, les va a fascinar. Esperamos poder obtener la información que necesitamos para comprender un poco este fenómeno que tal vez es un poco turbio, ¿no? En diferentes culturas, de acuerdo a la sociedad en la que nos encontremos, y es hablar sobre esa salud sexual. Pues es que el concepto ancestral del sexo ha variado significativamente a lo largo de la historia y en diferentes culturas, como lo decía anteriormente. En muchas culturas antiguas, las ideas sobre sexualidad estaban influenciadas por sus creencias religiosas, mitos, prácticas sociales y sistemas de valores. Estos sistemas de valores de los que hemos estado hablando en programas anteriores, sistemas de valores, cómo comprendemos la moral, todas esas psicopatologías que además afectan nuestra psiquis y nos enfrenta a un mundo de descontrol. Entonces, pues, este tema pues es un poco delicado, por eso pues hemos decidido invitar a alguien experto en este tema, pues no sin antes decirles que las culturas antiguas, para las culturas antiguas la sexualidad estaba estrechamente relacionada con la fertilidad y la reproducción. El sexo se consideraba principalmente un acto para la procreación y se valoraba la continuidad de la familia. Sobre eso también, sobre esas culturas antiguas hemos hablado también con el profesor Daniel Forero, quien ha venido dándonos pues una cátedra genial y nos ha estado informando sobre esa prehistoria, esa historia y ese pasado del ser humano que aún no comprendemos. En muchas Tenía por aquí que en muchas culturas los dioses y las diosas estaban asociados con aspectos de la sexualidad y con la fertilidad también, ¿no? Por ejemplo, en la mitología griega se hablaba de Afrodita y era la diosa del amor y la belleza. En algunas religiones, como el cristianismo, se han establecido normas morales estrictas en torno al sexo y la abstinencia sexual antes del matrimonio.
De igual manera, en muchas culturas antiguas las prácticas sexuales estaban reguladas por normas sociales y leyes. El adulterio, por ejemplo, a menudo estaba castigado con severidad en algunas sociedades. De igual manera, en muchas culturas se mantenía una visión binaria de género, en la que se encontraba que las personas se identificaran o se identificaran como hombres o mujeres y tuvieran roles y comportamientos sexuales asociados a su género. Asimismo, pues la actitud hacia la homosexualidad, la bisexualidad, ha variado ampliamente en diferentes culturas a lo largo de la historia. En algunas culturas estas orientaciones sexuales se aceptan más que en otras. Algunas culturas antiguas tenían rituales sexuales como parte de sus prácticas religiosas o culturales. Estos rituales a menudo estaban pues destinados a invocar la fertilidad o la bendición de los dioses para la prosperidad y para la procreación. Pues bueno, es importante recordar que el concepto de sexo y sexualidad ha evolucionado a lo largo del tiempo y sigue evolucionando en la sociedad actual. Las perspectivas contemporáneas sobre la sexualidad a menudo se basan en una comprensión más amplia y diversa de las identidades de género, la orientación sexual y los derechos reproductivos y pues la salud y la educación sexual en sí como tal, para hablar más claramente. Y para no de pronto herir susceptibilidades o decir cosas que nosotros mismos nos comprendamos, pues qué bueno sería escuchar a alguien que pues ha estudiado, se ha preparado bastante y sabe cómo se deben abordar estos temas de la sexualidad. Entonces, damos la bienvenida esta noche a la doctora Natalia Mantilla Velosa. La doctora es psicóloga de la Universidad de Santo Tomás, pues también es especialista en pedagogía de la lúdica y ahora actualmente magíster en educación. Entonces, pues nuestra doctora Natalia creo que es quien nos puede dar luces y nos puede orientar de la mejor manera para poder entender estas cuestiones que no comprendemos las personas de a pie. Doctora Natalia, muy buenas noches. Buenas noches, profesor John. Encantada de estar en este programa. Es la segunda vez que tengo la posibilidad de venir a hablar sobre estas temáticas en un programa radial y me encanta porque pues hay muchas cosas que las tenemos muy desde el desconocimiento. Y pues para nosotros es un placer tenerla aquí y saber que contamos con un experto en esta área y que nos puede orientar un poco más, puesto que la salud sexual es un aspecto importante en la salud en general y abarca varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si comenzamos con la educación sexual? ¿Qué es esto? Aprender sobre anatomía, relaciones sexuales, anticoncepción, enfermedades de transmisión sexual. Esto es fundamental. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, la educación sexual está relacionada con la importancia de que los jóvenes estén informados frente a su sexualidad, pero la sexualidad, como tú lo decías bien ahorita, no está únicamente dimensionada desde lo que es las relaciones sexuales, sino que tiene que ver con muchas cosas más, incluso desde lo psicológico, con cómo yo me identifico, cuál es mi personalidad frente a la temática y esto. Sin embargo, creo que nos hace falta llegar un poco más lejos porque dejamos la educación sexual solo para los jóvenes y en muchas ocasiones los niños también tienen muchas preguntas y muchas dudas frente a esto. Entonces, es un tema que deberíamos abarcar desde que a los niños, niñas y adolescentes les surja la curiosidad. Pero dentro de los currículums de los colegios y esto solo está como pensado a partir de la adolescencia, que sería más o menos en unos grados como sexto, séptimo, empezar a pensar la educación sexual. Y bueno, la importancia de que ellos, pues uno, reconozcan su cuerpo, reconozcan los cambios en su cuerpo que se dan mucho en estas edades, reconozcan
las posibles dificultades o problemáticas que les pueden surgir, no solo a nivel físico, digamos, médico de salud, sino también a nivel social. Y pues a tener en cuenta todo este tipo de cosas que en ocasiones los adolescentes como que no piensan. Bueno, ni los adolescentes, ni los chicos, ni los adultos, ni los papás, ni la población en general, no, básicamente cuando los niños tienen dudas, surgen inquietudes, preguntas, pues las hacen a los mayores, a los adultos, y si no estamos preparados para saberlas responder, tal vez estamos dando una orientación equivocada, ¿es verdad? Totalmente de acuerdo. De hecho, nomás en la manera como nos relacionamos con los órganos genitales hacia los niños, de llamarlos como cosita, el cosito, y eso ya les estamos enseñando a los niños cosas que no son. Es importante que ellos reconozcan cómo se deben llamar las partes íntimas desde su género, desde su sexo, digo, ya sea mujer o ya sea hombre. Y pues si nos equivocamos en esas cosas tan básicas, imagínense que tal vez nos podemos equivocar muchísimo más en esos conceptos del amor. Mire que para esas culturas, por ejemplo, la hinduista, estos conceptos del amor son bien, eran o son bien evolucionados y tienen un libro para aquí que yo tenía a la mano que decía: Dios como Padre es sabiduría, Dios como Madre es amor, Dios como Padre reside en el ojo de la sabiduría, el ojo de la sabiduría se halla situado en el entrecejo, Dios como amor se halla en el templo corazón. Sabiduría y amor son las dos columnas torales de la gran logía blanca. Amar, cuán bello es amar. Solo las grandes almas saben y pueden amar. El amor es ternura infinita. El amor es la vida que palpita en cada átomo, como palpita en cada sol. Pues esta es una expresión muy hermosa del amor. Tal vez en las culturas actuales, en las sociedades actuales, no sé si así sea a través de la historia, este amor pasa a un segundo plano y nos enfocamos más en la sexualidad sin amor. ¿Cómo sería eso? Sí, pues digamos que lo que yo te mencionaba ahorita, la sexualidad incluye al amor, pero no es lo único cuando se habla del tema de sexualidad. Entonces, sobre todo en esta cultura occidental, se ha llevado el tema de sexualidad relacionado únicamente a las relaciones sexuales, porque el sexo es lo que biológicamente nos define como hombres y mujeres. Y eso también lo tenemos mal identificado, porque vamos a tener sexo. No, el sexo es lo que nos identifica a nosotros como hombre y como mujer, hablando genéticamente exclusivamente. Entonces, sí, claro, digamos que antes se tenía como más el estereotipo de hacer el amor o de que yo solo estoy con una persona que yo ame, pero actualmente eso ha cambiado muchísimo y solo se tiene en cuenta lo que es la relación sexual, sobre todo en los jóvenes que están como tan prestos a probar cosas, a conocer cosas. Como dijimos anteriormente, pues no buscamos de pronto herir susceptibilidades, ni cuestionar, ni ponernos en un valor moral de señalar a los demás, pero pues veo que la juventud ahora está como muy sexualizada, ¿no? Y más ahora con la proliferación de las redes sociales, eso, yo veo que llegan incluso contenidos que no son adecuados, que yo mismo digo, pero ¿por qué me está llegando esto acá si ni siquiera me pongo a buscar cuestiones de estas? Pero llegan, o sea, es como lo normal, lo natural ahora es mostrar y eh, links, acceso a diferentes páginas, a diferentes sitios, a diferentes redes sociales donde la gente busca como mostrar su cuerpo con una doble intención. Pues digo, no sé si de pronto estoy percibiéndolo mal, pero siento que está una sociedad más sexualizada, ¿no? ¿Qué piensas, doctora Natalia? Sí, yo también considero que está relacionado mucho con el tema de la tecnología y de las mil posibilidades que se abren cuando uno tiene acceso como a estos medios. Digamos que basado en mi experiencia me he dado cuenta que a veces nos llega la información, pero también en redes sociales como TikTok es muy fácil que las niñas la encuentren, las niñas y los niños. Entonces, cuando los padres, como mencionábamos ahorita, no tienen la orientación para resolver algunas dudas, las redes sociales sí.
y generalmente no las resuelven de la mejor manera posible, sino que lo que tú mencionas, solo sexualizar, vender un cuerpo, unos estereotipos de una mujer perfecta con medidas perfectas y un hombre que tiene que ser el perfecto para las chicas que, que son como estereotipos que se han vendido no solo ahorita, sino desde hace mucho tiempo, pero con las redes sociales y el auge que tienen ahorita y todo lo que está basado en la red social, digamos TikTok, que es una de las que más utilizan las niñas, los niños y los jóvenes ahorita, se tiene mucho acceso a esta información sin ningún control. Pensaría yo que desde las disposiciones de los ministerios de educación de los diferentes países se debería como orientar a la población desde esas etapas de las que hablábamos inicialmente para que conozcan un poco más sobre esto y de pronto no sientan que es como me lo dicen las redes sociales como debe ser mi comportamiento sexual, ¿no? Y esto debe ir acompañado también con programas muy activos, por ejemplo, de anticoncepción, puesto que existen varios métodos anticonceptivos que ellos mismos desconocen, como por ejemplo condones, píldoras anticonceptivas, entre otros. No sé qué relación podría existir entre la sexualidad, la anticoncepción y los niveles de educación dispuestos por sus respectivos ministerios. Sí, digamos que un poco como que lo que se tiene estereotipado es que cuando uno educa desde muy temprana edad, está como dándole mucha información a los niños que de pronto a veces no se quisiera eh, dar o tener. Y por eso dentro de los currículums no se tiene que a los niños se les dé más tanta información respecto al tema. Pero sí es muy importante que ellos lo reconozcan porque estamos bombardeados de esta información. Sí es importante también que los padres como que se sensibilicen mucho frente al acompañamiento que se realiza a las redes sociales. Se debería también hacer como un control a los contenidos que se muestran desde las redes sociales y un súper acompañamiento, porque muchas veces lo que hacemos es entregar el celular al niño y pues ellos ven lo que quieren ver sin ningún tipo de filtro ni nada. Y pues como los padres no están como tan informados frente a la información para abordar estas temáticas con los niños, pues ellos reciben la información sin filtro. Pero sí, digamos que en los ministerios de educación debería haber es como más apertura, creería yo, para hablar de estas temáticas. Hablar más, socializar más estos espacios, porque tal vez eso ayudaría inclusive a disminuir las enfermedades que se dan por transmisión sexual, pues porque si no hay una buena información, esto tiende a proliferarse, ¿no? Practicar sexo seguro y hacerse pruebas regularmente es esencial para prevenir y detectar esas enfermedades de transmisión sexual como el VIH, como la sífilis, como la clamidia. ¿Qué nos puedes decir al respecto, doctora Natalia? Sí, digamos que el tema de las enfermedades de transmisión sexual es bien importante porque si uno hiciera como una estadística de hablar con los jóvenes de ahorita, eh, lo que a ellos más les preocupa es como un embarazo no deseado, pero realmente las enfermedades de transmisión sexual están como muy subvaloradas, es decir, como que no se les tiene tanta importancia y no se les tiene como la prioridad que se debería tener. De hecho, yo estaba como hablando con una médica conocida que me menciona que el virus del papiloma humano es un virus que la mayoría de las mujeres en su vida activa sexual la pueden llegar a adquirir y es un virus que como puede ser benigno, puede ser maligno. Entonces, es algo que las mujeres definitivamente no saben que hay una vacunación que pues bueno, digamos que el Ministerio de Salud la estaba brindando gratuitamente hasta los 17 años de edad, pero actualmente han ampliado ese tema de la vacunación incluso para eh, el sexo masculino. Entonces es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad muy dañina y puede generar un cáncer de cuello uterino porque en los hombres no se desarrolla. Eh,
es muy importante saber que lo único que previene una ETS, o sea, una enfermedad de transmisión sexual, es el condón, porque ningún método anticonceptivo pues lo va a prevenir, solamente el condón. Y el condón femenino es un poco menos efectivo que el condón masculino para prevenir este tipo de enfermedades. Entonces, sí es algo que se debería hablar mucho con los jóvenes, porque pues digamos que es donde más se presenta como pues ignorancia frente a al tema de las enfermedades de transmisión sexual. Sería en este orden la idea es que tal vez los padres estamos algo desactualizados, tal vez los padres debemos tomar unas medidas diferentes para enfrentar todas estas cuestiones y todas estas interrogantes sexuales que tienen los niños, los jóvenes actualmente. Por ejemplo, qué tan conveniente es mandar hacer, colocar dispositivos y todo a niñas, por ejemplo, entre 13 años, no sé qué piensas, vuelvo y te digo, pues la idea es saber de qué manera para quienes nos escuchan también sepan cómo acceder a esta información. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, estamos muy desactualizados. De hecho, a mí me parece importante que dentro de la crianza positiva, lo que se habla desde la psicología, uno siempre debería tener en cuenta la voz de los niños y de los adolescentes. Y es algo que no se hace. Nosotros no tenemos en cuenta la voz de los niños ni de los adolescentes, sino que simplemente vamos como que imponiendo cosas, simplemente desde lo que yo sé, desde lo que yo creo, que claramente, como tú dices, está desactualizado. Estos métodos hormonales son demasiado fuertes, sobre todo para una niña de las edades que tú me mencionas, porque tiene efectos secundarios, pues que a largo plazo también la pueden afectar demasiado. Entonces, hace falta como ese conocimiento de, ven, no vamos a empezar con algo tan fuerte. De hecho, eso solo te va a prevenir el embarazo, pero tú tienes que ser cuidadosa de las parejas sexuales con las que estás, de saber si ha estado con alguien más, si ha tenido protección o no, porque no es lo único que ella puede llegar a adquirir en caso de que decida tener múltiples parejas sexuales. Y eso es algo que las niñas especialmente no lo tienen como tan claro, sino que salen a probar y pues como mi mamá ya me dejó poner el Yael o me dejó poner la inyección mensual, pues yo puedo hacer lo que yo quiera. Casi que es como abrirle la puerta a un libertinaje, pero casi impuesto, en vez de escucharla para saber qué dudas tiene, qué te gustaría saber y qué cosas hay que prevenir. Sí, básicamente se apoya, pero no se da la información y no se contemplan ni se cultivan esos otros espacios, por ejemplo, el autocuidado, quererse a sí mismo, valorarse y bueno, todas estas cosas que tú nos has comentado. Y pues creo que esto va muy relacionado con esa salud reproductiva, ¿no? La salud sexual incluye la planificación familiar, la fertilidad y el cuidado durante el embarazo y el parto. ¿Y qué otros aspectos podemos destacar aquí en salud reproductiva? Otro aspecto muy importante para destacar es todo el área psicosocial, diría yo. Porque como te comento, pues las jóvenes sobre todo sienten mucha presión desde sus compañeras, desde lo que les comentan, ahora desde las redes sociales, desde los estereotipos. Digamos lo que tú mencionas del autoconcepto, del autocuidado, es muy importante a tener en cuenta porque es algo que estamos dejando de lado. La sexualidad también es afectiva y obviamente con la primera persona que me tengo que relacionar bien para tener una buena sexualidad es conmigo mismo, que claro es algo que no está pasando. De hecho, dentro de los índices de suicidio que se han estado presentando a nivel Bogotá en los jóvenes, se ha elevado como casi en un 80% porque las niñas pues obviamente les cuesta mucho y a los niños también como tener esta autoestima de manera que no sea baja, y también está relacionado mucho con pues las prácticas familiares que se están presentando ahorita, más allá de que sean padres separados o no sean padres separados, es como hasta qué punto estamos permitiendo que nuestros niños casi que se críen solos, en especial los adolescentes.
Incluso se ha evidenciado a nivel de los hospitales y de las clínicas de urgencias que han inventado nuevos métodos de suicidio y pues tienen muchos más accesos y más información por todo el tema de las redes sociales para poder llegar a esto. Entonces, la salud sexual no solo está relacionada con si voy a tener relaciones sexuales o no, sino también cómo me veo y esto cómo me está afectando psicológicamente. En programas anteriores hemos hablado mucho sobre esas patologías, esos comportamientos del ser humano, y es que la salud mental, pues sexual, también abarca aspectos emocionales y psicológicos, como tú lo estás diciendo, como la intimidad, la autoestima y la comunicación en las relaciones sexuales. Eso es muy importante, tanto para quienes están conociendo como para quienes ya tienen sus parejas estables. Esa comunicación es importante, ¿no? Esa salud mental que se ve bastante asediada por la práctica misma de la sexualidad, a veces no es muy tenida en cuenta, y siempre he pensado que estamos más con los ojos puestos hacia el exterior que en un autoanálisis, en una autocomprensión. Damos prioridad tal vez a todo lo que sucede fuera de nosotros, y nosotros no nos tenemos en cuenta como seres humanos, como, como, como personas que necesitan gozar de una buena salud física, mental, emocional, y el sexo sí que incluye, o la sexualidad sí que se ve ahí inmersa, ¿no? ¿Qué opinas, doctora Natalia? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, estaba pensando un poco en otros temas que también van relacionados muy de la mano. Y es como la familia. Yo pienso que uno de los pilares, o sea, a los que más debemos educar cuando hablamos de educación sexual, más que a los jóvenes, es a la familia. Porque son el apoyo, son la fuente principal, son como la base para que los adolescentes y los jóvenes y los niños estén bien. Cuando educamos a la familia, estamos haciendo casi que prevención de muchas cosas, no solo de abuso sexual, sino también hay muchos temas ahorita con la tecnología que se están presentando, y que si no es por la familia, pues no habría manera de solucionarlos. De hecho, una prevención al suicidio también está basada en que la familia tenga buenas prácticas comunicativas, eh, y que estemos siempre como preguntando a los chicos hasta qué punto ellos nos están contando las cosas que están pasando y por las que están viviendo. Sí, y es que básicamente en la familia, ¿no? Ese eslabón fuerte de la sociedad, el que muchas veces vemos afectados, vulnerados por, no sé, como por un sistema que busca precisamente esa desintegración. Y pues al respecto sí que existe bastante teoría, bastantes libros y bastantes autores que han hablado sobre esa desintegración del núcleo familiar como para esa desestabilización de la sociedad. Porque pues como tú lo dices, un niño queda básicamente desamparado, y a que sea la sociedad y sea el amigo quien le hable sobre esas cosas que él no sabe porque no tiene la confianza con los padres, a que sea la amiga, el amigo, y por eso se ven de pronto estas situaciones como la autolaceración de los mismos jóvenes, ¿no? En la actualidad. El, las personas que caen en el alcohol, en el consumo de drogas para buscar un escape a una vida insatisfactoria precisamente por no haber o no saber regular bien ese comportamiento físico, mental, sexual, psicológico. ¿No te parece más bien que estamos como fallando en esos conceptos, en esa forma de poder nosotros restablecer y fortalecer la familia como núcleo social? Sí, totalmente de acuerdo. Por eso yo ahorita te decía, creo que lo más importante ahorita es casi que educar a la familia. Y no educarla porque no sepan muchas cosas de las que de pronto estamos desactualizados y eso, sino educarla para que sean como ese apoyo que de verdad están necesitando nuestros niños y nuestros adolescentes. Entiendo también que con el día a día, pues las obligaciones, el trabajo, es muy difícil que los padres puedan estar a veces pendientes de sus hijos y sus hijas, pero
pues esto era algo que en la antigüedad no se presentaba de la misma manera, porque pues primero ahorita son familias que generalmente están siendo monoparentales, es decir, que son padres separados y se quedan con uno solo de los papás. Eh, y esa mamá o ese papá que está a cargo del niño trabaja todo el día, entonces son niños que están solos, acompañados de la sociedad o de las redes sociales. Ese es otro tema que me preocupa bastante, del cual deberíamos hablar mucho con los familiares y con la sociedad en general, porque ellos tienen tanto acceso a las redes sociales que hay cosas que también están siendo peligrosas para los niños. De hecho, conozco un juego que se presenta mucho en las edades de niñas entre 8 a 10 años que se llama Roblox, algo así. Y en este juego ellos tienen acceso a hablar con otras personas mientras juegan. Es un juego en el que se ha presentado una cantidad impresionante de pedofilia y de pederastas. Y hacen que las niñas, en especial, bueno, también los niños, pero no con tanta frecuencia, envíen fotos. Entonces también está ahí como llamado todo lo que es la tecnología se ha vuelto demasiado peligrosa para nuestros niños y es algo que si no lo podemos cuidar desde casa, no lo podemos cuidar desde ningún lado. Es muy importante que los papás hagan conciencia de el uso del celular, hasta qué punto puedes tener acceso a todo lo que tú quieras, estos juegos, qué tan positivos están siendo para mis niños y la exposición, la sobreexposición que tenemos a los medios digitales y a las redes sociales. Y es que esto, este tema de las redes sociales y el uso del celular continuo, pues lo hemos ya hablado en anteriores programas y hemos visto que uno de los problemas más grandes es que desde los mismos padres, desde los mismos adultos, se levantan, nos levantamos, lo primero que hacemos es coger el celular, mirar, darle vueltas a todas las páginas, entonces el niño pues también lo ve como muy normal, pero es que él ya no va a tener de pronto una manera de interpretar la información que está viendo por medio de su celular, ¿verdad? Y si eso no es regulado, pues se vuelve más complejo. Y aquí se va tal vez a destacar la importancia de una educación sexual en jóvenes, pues que es importante brindar la educación sexual adecuada a los adolescentes para que tomen decisiones informadas y saludables sobre su vida sexual, pero les dejamos de pronto el juguetico y no más, o sea, vaya, juegue, vaya, entreténgase, no me moleste, quédese callado, no diga nada. Entonces él tiene su excusa perfecta para meterse en las redes sociales, estar inmerso en ese mundo sin fin de las redes sociales y buscar información que tal vez de pronto le va a alterar un poco su misma psiquis, ¿no? Mira que respecto a lo que tú hablas de alterar la psiquis, hay muchos estudios, he leído como unos 5, que estadounidenses, claro, que demuestran que las tecnologías, especialmente el celular y las tablets, en niños y hasta casi que los adolescentes, pueden llegar a generar una adicción parecida a la cocaína, porque generan una elevación de la serotonina, que es la hormona que nos hace sentir bien. Entonces, prácticamente cuando tú haces eso, de entregarle el celular al niño y dejarlo 5 o 6 horas ahí sin ninguna supervisión ni nada, es como si lo estuvieras drogando. Claramente no en el sentido literal, pero sí a nivel neurológico. Entonces, yo siempre les digo a los papás, hay que tener un uso regulado del celular y total, estoy totalmente de acuerdo, no solo los niños, nosotros también. Yo creo que hasta nos hemos estado volviendo adictos al celular porque ya, o sea, si uno sale de la casa sin celular, mejor dicho, se le quedó media vida. Entonces, pues llegar a los adolescentes por medio de los celulares sería una buena forma, pero entonces lo que pasa es que las redes sociales están completamente sexualizadas, habría que cambiar un poco los contenidos y sería muy necesario que los padres siempre estén haciendo el acompañamiento frente a las preguntas que puedan llegar a tener los adolescentes, porque muchas veces como que si damos las cosas por hecho y no nos detenemos a preguntar, ven, ¿qué tienes? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres saber? ¿Qué te gustaría que yo te contara? Y básicamente, como lo dice la pedagogía, los modelos educativos, el niño aprende o el sujeto aprende solo cuando tiene las preguntas precisas.
Por eso muchos modelos educativos se basan en el aula invertida, donde los niños preguntan en el colegio y estudian en la casa. Pues aquí todavía no lo hemos tenido así como tan firme, pero básicamente es eso, tener en cuenta que una persona, un sujeto aprende solo cuando empieza a generar preguntas, porque le está prestando atención a un tema que es de su interés. Y si cuando surgen esos temas de interés y esas preguntas, no está el adulto, el maestro, la educación para responderle, entonces, ¿quién le responde? ¿Quién lo educa? ¿Quién lo forma? Sí, total. De hecho, por eso te digo que la educación de la familia sería lo más importante y más que una educación sexual a la familia es como una educación reflexiva de cuál importante es nuestro papel en esta sociedad eh, y cómo estamos permitiendo que nuestros niños y niñas se críen solos. De hecho, yo en este momento trabajo con edades de niños de 5 a 8 años y ya en esas edades surgen muchas preguntas frente a la sexualidad y como adultos estamos un poco como ignorantes, digámoslo así, frente a que en esas edades se presentan mucha curiosidad. Lo que tú decías ahorita del aula invertida y de las preguntas, ellas tienen mucha curiosidad y ellos sobre por qué el otro es diferente a mí, por qué existe un cuerpo de mujer, un cuerpo de hombre. Y por eso en estas edades también se presenta mucho lo que es el abuso sexual y nosotros como que deberíamos hacer mucha campaña, mucha información sobre esta prevención, sobre todo porque cuando uno le pregunta, digamos, a una niña de 5 años, ¿cuáles son tus partes íntimas, las que nadie te debe tocar? Solo responden que es pues la vagina y la cola, pero no han identificado todavía que como que los senos y la boca es algo que tampoco nadie debería tocarte. Entonces hay que hacer mucho énfasis en toda esta prevención del abuso sexual porque las niñas y los niños en estas edades tienen mucha curiosidad y muchas veces nosotros por los tabús, por la pena, porque no queremos hablar, porque no sé cómo llamar esto que me están preguntando, lo dejamos pasar y llegan o a las redes sociales, a la pornografía infantil, al juego como los que te mencionaba ahorita, o a personas que se puedan aprovechar de las niñas y de los niños. Este tema se podría redireccionar hacia esa orientación sexual e identidad de género, pues respetarlas y comprenderlas, comprender esa diversidad en la orientación sexual y la identidad de género es esencial para promover una salud sexual inclusiva. Aquí, ¿cómo podríamos nosotros dar, o tú, doctora Natalia, cómo nos podrías dar un poco de luz, de entendimiento a estos conceptos? Bueno, es importante tener en cuenta que pues yo te hablaba mucho de la familia y en estos temas sí que estamos descontextualizados, sobre todo pues las generaciones mayores. Pues porque es un tema que ha surgido casi que en los últimos años sobre todo. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque ahorita existen leyes antidiscriminación y hay pues muchas cosas de las cuales deberíamos saber. Existe el colectivo LGTBIQA+, que ha cambiado a lo largo de estos años. De hecho, en el Manual Diagnóstico de Psicología número 3, versión 3, la homosexualidad era vista como un trastorno psicológico. En este momento claramente ya no lo es. Entonces, si tú le preguntas a alguien de esa época, de ese momento, van a seguir pensando que la homosexualidad es un trastorno psicológico. Y por eso es tan importante aquí hablar un poco sobre la homofobia, que se presenta mucho en las personas de generaciones mayores, y sobre la desinformación. Porque pues digamos como que no tenemos mucha claridad sobre qué es la identidad de género, qué tipos de identidad de género existen eh, y pues cómo están relacionados frente a los gustos que ahora se presentan en las personas, que ya no es lo que conocíamos antes como heterosexual, homosexual y lo que era la bisexualidad, que fue lo que inicialmente se empezó a presentar. Entonces, sí, hay que dar muchísimas luces. Digamos que la identidad de género está relacionada
sobre todo con lo que pues estamos nosotros identificándonos. Existen dos sexos, eso sí, es el sexo hombre-mujer y bueno, los intersexuales que presentan ahorita, que es que de pronto sale con los dos órganos reproductivos. Pero sí es muy importante como tener en cuenta todos estos tipos de identidad de género que han salido ahora. Bueno, y pues por eso es bien importante conocerlos, estar bien informados para podernos comprender y relacionarnos bien con las demás personas. Es importante la consulta de profesionales en la salud. Si alguien tiene o le ha surgido alguna duda, alguna de nuestra audiencia por los temas aquí planteados, pues la recomendación más clara sería que si tienes algunas preocupaciones sobre tu salud sexual, pues es importante hablar con un médico, un ginecólogo, urólogo o consejero sexual, ¿verdad, doctora Natalia? Sí, totalmente. De hecho, pues cuando hablamos un poco de identidad, es más relacionado como desde la psicología, sobre todo porque lo que yo te mencionaba, las generaciones mayores como que todavía no logran identificar muy bien qué es esto, de qué me están hablando los jóvenes, cómo es posible que exista un bigénero, un género fluido, un agénero, y digamos que sí sería importante asistir a un psicólogo que nos pueda orientar frente a las nuevas identidades de género que han salido y que pues ahora están reconocidas y pues los jóvenes como que las tienen incluso mucho más claras que las generaciones mayores. Entonces se presenta mucho choque es porque es como algo intergeneracional que no se presentaba antes y que ahora pues es algo muy conocido por ellos. Y en este caso serían incluso los jóvenes los que podrían llegar a instruirnos. Y ahí es donde yo vuelvo a la importancia de que la familia esté informada frente a todas las temáticas relacionadas con la sexualidad, porque la identidad de género también habla de sexualidad. Pues bueno, mi doctora Natalia, muchísimas gracias. Pues obviamente hay mucho tema para, mucha tela para cortar, como se dice popularmente, y muchísimos temas por los cuales podríamos seguir abordando, con los cuales podríamos seguirnos dando, un nivel educativo, educativo, sí, mucho más alto y que nos permita comprender cosas que realmente van más allá de lo evidente, cosas que tal vez no hemos tenido el tiempo de pensarlas, de meditarlas, de reflexionarlas y pues simplemente dejamos que sea, como decía Daniel Goleman, en la inteligencia emocional, porque es más importante que el coeficiente intelectual, pues son aspectos y temas que los pasamos directamente al centro emocional y no los pasamos por la razón. Entonces, pues estaremos muy atentos para poder ampliar esta conversación que hemos tenido con la doctora Natalia. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por haber estado con nosotros el día de hoy. Y pues bueno, estas puertas, las puertas de esta casa de Transnovación están abiertas para que tú nos visites más seguido, doctora. Muchísimas gracias y pues despídete, por favor, de quienes están aquí muy pendientes a lo que aquí se haya dicho. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, me encanta que se puedan hablar de esos temas, sobre todo porque queremos dejarle la reflexión a la familia de que es importante estar informados, de que es importante estar pendientes de nuestros niños, no sacar juicios de valor como que si lo veo triste es porque es caprichoso, cosas así, sino que es muy importante que estemos pendientes, pendientes de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes y en general de nuestra familia. Muchas gracias por la invitación, espero podamos estar en otra oportunidad ampliando muchas de las temáticas que acá solamente tocamos como muy por encimita y que podamos continuar instruyendo a la gente desde estos medios que son tan importantes. Gracias por la invitación y feliz noche para todos. Muchísimas gracias, doctora Natalia. Recuerda que la salud sexual es un aspecto integral de la salud en general y merece atención y cuidado. La información y el acceso a servicios médicos adecuados son esenciales para mantener una vida sexual saludable y segura. A ustedes, nuestra familia Transnovación, recuerden que estamos subiendo
estos directos que estamos haciendo a la plataforma de Transnovación YouTube. También nos pueden ustedes escribir a transnovacion@gmail.com y seguir conectados con transnovacion.org. Aquí nos encuentran musiquita a las 24 horas del día, así como la que escuchan de fondo, para que estén tranquilos, para que dejemos de agitar un poco esa vida con tanta información y tanta bulla que viene del exterior. Estar más tranquilos permite mejorar nuestra salud física, mental, espiritual. Muchísimas gracias a todos los que han estado allí conectados. Los esperamos el próximo domingo a las 8 de la noche y todos los domingos en vivo para que sigamos viendo la vida más allá de lo evidente. Muchísimas gracias al profesor Leonardo Taborda, quien está aquí muy piloso con nosotros todo el tiempo, deleitándonos pues no solo con esa habilidad técnica, sino también con esa música que me sigue pegando. Soy el fan número 1 de nuestra transnovación.org. Nos hablamos en una próxima ocasión. Muchas gracias, feliz semana para todos y muchas bendiciones. El sexto sentido.